Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. En nuestros programas especiales, que nosotros vamos a hablar sobre diferentes historias y sobre diferente, material de archivo. Nunca está de más volver a repasar conceptos básicos con respecto a lo que son las estadísticas avanzadas. Nosotros sabemos que el número de posesiones por equipo por 40 o 48 minutos de juego es lo que nosotros denominamos el pace, es decir, el ritmo. Ahora bien, la posesión es quizás el factor más importante y es la métrica más importante y la métrica de nivel de entrada más importante para poder entender la base de la analítica del básquet. El ritmo, la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva son todas basadas en cálculos por posesión. Dado que nosotros asumimos que dos equipos utilizan casi siempre el mismo número de posesiones en un juego, es muy fácil para calcular números de eficiencia ofensiva y defensiva, donde la posesión o el conteo de posesiones se ajusta en base a 100, es decir, medidas, promedios por cada 100 posesiones. Las métricas del básquet nos dan entonces una dimensión significativa cuando nosotros le añadimos el concepto de por 100 posesiones. ¿Cómo la posesión se calcula? Se cuenta como una posesión de equipo toda vez que un jugador de ese equipo, primero, intenta un tiro de campo, 2, erra un tiro y no obtiene el rebote ofensivo, 3, pierde la bola. Algunas fuentes le añaden aquellas pérdidas que se le asignan a equipos para un cálculo de posesión más precisa. Y 4, cuando se va a la línea por 2 o 3 tiros libres y luego convierte el último tiro o no obtiene el rebote de ese último tiro errado. Entonces, la fórmula de posesión básica básicamente es 0.96 por la suma de tiros de campo intentados, es decir, dobles intentados más triples intentados, más pérdidas, más 0.44 por tiros libres intentados, menos rebotes ofensivos. Ese 0.44, entiéndase, tiene que ver con que se dice que por cada 4 por cada 4 posesiones son 9 tiros libres intentados, a grandes rasgos. 9 tiros libres intentados tiene equivalente a 4 posesiones. Ahora entonces, ¿qué son esos, qué es ese 0.44 y eso es 0.96? Entonces, cuando hablamos de 0.44, nosotros lo tenemos en cuenta porque obviamente no todos los tiros libres toman una posesión. Los tiros de falta técnica, así como el tiro libre adicional del 2+1, no cuenta como tal, mientras puede llegar a haber 2 tiros libres en una posesión. La investigación ha determinado que aproximadamente el 44% de todos los tiros libres toman posesiones. El 0.96 tiene que ver con los rebotes ofensivos de equipo en situaciones donde un tiro errado es enviado fuera del límite de campo de juego, es taponado fuera del límite de campo de juego por un jugador defensivo, continuando la posesión sin un rebote ofensivo acreditado como tal. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, el rating ofensivo para equipos, el rating ofensivo es el número de puntos anotados por cada 100 posesiones. Para los jugadores es el número de puntos que un equipo anota por 100 posesiones cuando el jugador está en el terreno de juego. Y análogamente, la eficiencia defensiva para equipos es el número de puntos recibidos por cada 100 posesiones
y para los jugadores es el número de puntos que un equipo recibe por cada 100 posesiones cuando ese jugador está en cancha. Destruyendo el mito. ¿Cuál ataque o defensa, qué ataque o defensa es mejor? El factor ritmo y los índices de eficiencia, elementos que ya oportunamente explicamos, son claves cuando venimos a entender qué ataque o defensa es realmente más dominante. La productividad es un punto crucial en ese aspecto, por cuanto que evalúa cuán poderoso un ataque o defensa es. No solamente el valor más obvio, que son los puntos anotados o recibidos, deban ser computados, sino también, digamos, una adaptación de qué dato es necesario. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de contexto. La explicación es muy simple. Un juego jugado a 120 posesiones tendrá más opciones de anotar y conceder que uno jugado a 90. Pero no necesariamente un equipo que juega a 120 posesiones es mejor en anotación o peor defendiendo que aquel que lo hace a 90. El aspecto de mayor relevancia es obtener cuántos puntos un cierto equipo anota o recibe por cada posesión que tienen, por cuanto a que no todos los partidos se juegan al mismo ritmo, sino que es un factor que varía. Y por esa razón, el ritmo es igual para todos, estableciendo en 100 posesiones como factor común. El ritmo es unificado de esta manera para evaluar la productividad real y no solamente la data a grosso modo, no solamente el bulto de los datos de un ataque o defensa. La eficiencia ofensiva o defensiva determina cuán preciso, la eficiencia ofensiva o defensiva, determina mucho más precisamente cuán bien o mal un equipo ataca o defiende. Un ataque que anota 95 puntos no siempre será más productivo que uno que anota, por ejemplo, 90. Y la razón es que si el primer ataque necesita 110 posiciones y el segundo solo 90, su eficiencia va a ser menor. Lo mismo va para la defensa. Los datos en crudo no se pueden comprender sin un contexto que permita obtener los datos eficientemente. Y al final, esos son los datos preferidos por los equipos a máximo nivel. En fin, que llegamos al final del primer cuarto programa. No se vayan, que llevamos con más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Empezamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en unocontraunoweb.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Factores generales. La tasa de rebote es el volumen de rebotes capturados sobre el número total de rebotes disponibles. Estos, a su vez, se dividen en tasa de rebotes defensivos y tasa de rebotes ofensivos. La tasa de rebotes defensivos es el volumen de rebotes defensivos tomados sobre el volumen total de rebotes. Y el porcentaje de rebotes ofensivos es el volumen de rebotes ofensivos capturados sobre el volumen total de rebotes. En los rebotes también hay productividad, no solamente en puntos. En rebotes también hay productividad. Así como el ritmo lleva a cabo un rol fundamental en establecer lo que es la productividad ofensiva y defensiva, también el rebote juega un rol clave. Y la causa es igualmente simple. Para un equipo no es lo mismo capturar 40 rebotes si el rival obtiene 20 que si el mismo rival obtiene 60. La diferencia es considerable. Por esta razón, las estadísticas avanzadas se focalizan su interés en establecer cuántos rebotes se obtuvieron sobre el número de rebotes disponibles, es decir, cuántos rebotes, ofensivos o defensivos se obtuvieron sobre el total de un equipo y cuántos rebotes de un equipo se obtuvieron sobre el total del juego. Por cuanto que el volumen, nosotros nos preguntamos cuánto volumen de rebotes se alcanza por sobre el total y por lo tanto cuál es la verdadera performance en el rebote. En el caso de los jugadores pasa, de la misma manera. No es lo mismo capturar 10 rebotes en 30 minutos que 7 rebotes en 12 minutos. El porcentaje de rebotes, el porcentaje de capturas, lo cual se mide en ambos aros, es más cerca o está más cerca al impacto del rebote de un cierto perfil cuando se está en la cancha. De la misma manera, es posible establecer cuántos de esos rebotes fueron con oposición, es decir, con un oponente peleando por el mismo rebote, o cuántos rebotes, son lo que vulgarmente nosotros llamamos rebotes no disputados, es decir, rebotes sin ningún oponente cerca. Las circunstancias, para explicarlo en pocas palabras, es fundamental el contexto también para el rebote. Todo influye, no solamente el número total de rebotes, sino el contexto en el cual estos son atrapados. La cantidad de rebotes por minuto, si los rebotes son disputados o si no son disputados, y el volumen total de rebotes de un equipo en relación al total del partido. Por supuesto, también es necesario cabe señalar que la productividad no es lineal. Una excesiva diferencia en la muestra total también tiene una influencia. Visto a través de un ejemplo, mirémoslo a través de un ejemplo. Cuando un jugador captura 7 rebotes en 12 minutos durante un juego, esto no significa que automáticamente llegue a la conclusión de que su proporción, incrementará en todos los juegos, en los minutos, si los minutos si se triplicaran. Es decir, que un jugador que capture 7 rebotes en 12 minutos no significa necesariamente que el jugador va a atrapar 21 rebotes en 36 minutos o 28 rebotes en 48 minutos. Entonces, por esta razón es conveniente establecer todos los datos alrededor de la mayor cantidad de factores posible. En este caso, cuántos juegos y cuántos minutos hay en la muestra. Cuanto mayor sea la muestra, más seguridad y consistencia esos datos podrán ser transferidos. El porcentaje de asistencias para equipos es el volumen de asistencias alcanzado sobre el total de canastas. Para jugadores es el volumen de asistencias distribuidas por un jugador cuando él o ella se encuentra en la cancha sobre el total de asistencia del equipo. El porcentaje de pérdidas es el volumen de pérdidas sobre 100 posesiones. El volumen de tapones es el volumen de tapones
sobre el número total de tiros. El volumen de robos es el volumen de pelotas robadas sobre la cantidad total de posesiones. El ratio de asistencias por pérdida, el ratio de asistencias por turnover, como le decimos en inglés, es el ratio que computa el número de asistencias distribuidas por cada bola perdida. Y también tenemos el usage, el uso ofensivo. Y acá son fundamentales el cómputo de turnovers, el cómputo de pérdidas. El usage es el volumen de jugadas completadas por un jugador con un tiro de campo intentado o un tiro libre intentado o una pérdida. Ese valor es asociado con la influencia ofensiva de un jugador dentro de un equipo. Cuanto mayor es el porcentaje de uso, más incidencia tendrá en la resolución de jugadas. Tenemos también las estadísticas de impacto. El Player Efficiency Rating es un índice desarrollado por John Hollinger, como explicaba anteriormente, que computa la eficiencia individual basada en productividad por minuto. Ojo, recordemos que el Player Efficiency Rating no es lo mismo que el NBA Efficiency. El NBA Efficiency es un algoritmo similar al algoritmo de valoración nuestro, ACB, Euroliga, FIBA, con la diferencia de que el NBA Efficiency no computa los tapones como uno de no computa los tapones en contra como uno de sus sustraendos y no computa las faltas más recibidas menos cometidas. Bueno, esto no es el NBA Efficiency, sino lo que se conoce como PER, que es el Player Efficiency Rating. Es un índice que computa entonces la eficiencia individual basada en productividad por minuto. El plus-minus. Nosotros tenemos a grandes rasgos dos grandes tipos del plus-minus. Tenemos el real plus-minus y tenemos el box plus-minus. También está el adjust plus-minus o plus-minus ajustado, pero no lo vamos a hablar ahora. El real plus-minus es un índice que calcula por 100 posiciones el impacto de un jugador en la performance de un equipo, considerando factores tales como sus compañeros de equipos o los oponentes que se enfrentan. El box plus-minus es el índice que computa por 100 posesiones la contribución de un jugador acorde a su contribución estadística a la performance global de un equipo. Basketball Reference, la mítica base de datos de estadísticas, también habla acerca del value over replacement, el valor sobre reemplazo. ¿Qué es eso? Es un estimado estadístico del impacto de un jugador por 100 posesiones sobre el impacto ofrecido por su reemplazo expuesto en un promedio de equipo y durante una temporada de 82 partidos. Y tenemos obviamente los win shares. Los win shares, que también usa mucho Basketball Reference, es el índice que distribuye el éxito de un equipo entre todos los individuos de un equipo. Es el índice que distribuye el éxito de un equipo entre todos los jugadores de ese mismo equipo, estimado el número de victorias generadas por un jugador basado en estadísticas individuales del equipo y de la liga. Y tenemos las estadísticas de equipo. Yo había comentado en el primer cuarto acerca del porcentaje efectivo de tiro y porcentaje verdadero de tiro. El porcentaje efectivo de tiro es la estadística que calcula el éxito en tiros de 2 y en tiro de 3, ajustando el hecho de que el tiro de 3 garantiza un punto extra. La fórmula es tiros de campo convertidos más medio por triple convertido dividido tiros de campo intentados. Y tenemos el porcentaje verdadero de tiro, que es la estadística que computa el éxito en tiro de 2, en tiro de 3 y en tiros libres. Obviamente se reajusta con el 0,44 por tiro libre, ¿no? Entonces la fórmula del porcentaje verdadero de tiro es puntos dividido 2 por la suma de tiros de campo intentados más 0,44 por tiros libres intentados. Tenemos el free throw ratio, que es la tasa de tiros libres, que es el volumen, no el porcentaje, sino el volumen de tiros libres intentados sobre el total de tiros intentados. Evalúa cuán a menudo un jugador va a la línea. Y tenemos el volumen de tiro de 3, o lo que yo llamo vulgarmente puntos por triple convertido. Es el volumen de tiros de 3 sobre el número total de tiros de campo intentados. Por ejemplo, si un jugador anota el 60% de puntos por vía del triple, ese jugador anota 5 puntos por cada 3 producto de un triple. O, lo que es lo mismo, 6 puntos por
cada 10, 6 puntos producto de 2 triples por cada 10 puntos por partido. ¿Por qué el jugador con el mejor porcentaje no siempre es el mejor tirador? El porcentaje de tiro de campo tradicional ha alcanzado una nueva dimensión. Hoy en día es posible y hasta es necesario ir más allá, y el propósito es una vez más común. Lo que se busca es la productividad. Por lo tanto, el peso se le da al porcentaje efectivo de tiro y al porcentaje verdadero de tiro. Anotar el mismo número de puntos no significa que los dos jugadores tengan el mismo impacto ofensivo, por cuanto que el número de tiros usados y el porcentaje de esos tiros puede variar. La eficiencia es fundamental en esta nueva era y por lo tanto la productividad por lanzamiento es un factor a tener en cuenta. De la misma manera se extiende dependiendo del tipo de situaciones para clarificar. Por ejemplo, para situaciones de aclarado, jugadas de poste, pick and roll, etc. Todo eso se condensa a la productividad por posesión. Este hecho lleva a su vez a otro relacionado. Un jugador con porcentajes de tiro de campo simples alto no necesariamente es un jugador mejor o más productivo, o un tirador mejor o un tirador más productivo que aquel con porcentajes mucho menores. El tiro de 3 podría cambiar o debería cambiar esa percepción y es perfectamente reconocible de una manera muy gráfica. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Un jugador que intenta 10 tiros de campo, un jugador que intenta 10 tiros a canasta con una tasa de éxito del 60% en tiros de campo, todos esos tiros valen dobles. ¿Sí? Un jugador que intenta 10 dobles y tiene un 60% de tiro de porcentaje de tiro de campo. Y ese jugador puede producirle la misma cantidad de puntos, 12, que otro jugador que intentó 10 tiros, todos de triple, pero con un 40% de éxito. Son los mismos 12 puntos. 6 por 2, 12 es lo mismo que 3 por 4, 12. La diferencia de porcentajes simples es grande, sin embargo, los puntos anotados son los mismos. Los porcentajes simples favorecen a los jugadores que tiran más cerca o que anotan más cerca del aro. El uso y abuso del triple tiende a bajar esos porcentajes simples en aquellos perfiles que lo intentan, pero al mismo tiempo el valor del punto extra es clave para entender por qué. Por ejemplo, Clint Capela, el suizo africano, que con porcentaje de tiro de campo extremadamente altos, está muy lejos de ser tan buen tirador como Stephen Curry. De la misma manera, para un jugador con un alto volumen de tiros es mucho más complejo sostener esos porcentajes comparados con otros que intenta menos. Y es igualmente válido para otro perfil que intenta una buena parte de sus tiros con el defensor, anotando ese tiro enfrente de otro que si lo hiciera sin marca alguna, totalmente libre. El contexto de vuelta, y vuelvo a repetir, es vital en hacer un approach, en hacer un abordaje del impacto del tiro. El simple porcentaje es a menudo solo la primera página de un libro y uno no entiende usualmente un libro leyendo solo la primera página. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya los comas. Naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Doing no
chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final day. You can't take that away, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos a hablar de las estadísticas de tracking. Velocidad y distancia. Es la velocidad máxima y la distancia total que un jugador viaja mientras está en pista. Toques de balón. Es el número de veces que un jugador entra en contacto con el balón. Estos tipos de acciones pueden ser diferenciados a su vez por el área de contacto, ya sea la pintura, el poste bajo o los codos en el área. Impacto defensivo. ¿Qué es el impacto defensivo? Son las situaciones en las cuales un jugador se encuentra a menos de 1,5 metros de la canasta que defiende un tiro desde un oponente localizado a su vez a una distancia máxima de 1,5 metros de él. Se considera el porcentaje de éxito concedido en esta clase de tiros y por lo tanto cuanto menor los datos, más positivo el impacto de ese jugador o equipo. Con respecto a las situaciones de tiro, bien, acorde a la consideración de NBA Stats, tenemos por un lado los drives, es decir, los drives to the hoop, es decir, vendrían a ser las penetraciones al aro. Las situaciones en las cuales un jugador recibe el balón al menos a 6 metros de la canasta y driblea hasta que alcanza al menos 3 metros o menos de distancia del aro. Los contraataques son excluidos. Catch and shoot. El catch and shoot, digamos, básicamente es un tiro en suspensión, un tiro de salto, un jump shot, más de 3 metros del aro, un jump shot a más de 3 metros del aro, en el cual el jugador tiene la bola en su posición por menos de 2 segundos y no realiza ninguna acción de drible. El concepto de acción de drible es relevante desde que el llamado así drible, no es exactamente equivalente al número de dribles hechos, sino a las acciones en las cuales
el drible comienza. Pull-up shots. También es un jump shot, también es un tiro en suspensión de más de 3 metros desde la canasta, en lo cual el jugador realiza al menos un pique o una acción de pique o una acción de drible antes de tirar. Es decir, recibe, pica y tira. ¿Qué son las Hustle Stats? Las Hustle Stats es una de las últimas implementaciones que hizo la NBA y básicamente son estadísticas que tienen que ver con las situaciones de lucha, en orden de ser capaz de computar acciones que comúnmente no notamos desde un punto de vista numérico. Se computan usualmente por partido, pero también se puede filtrarlas por tiempo de juego. Por ejemplo, por cada 36 minutos de juego, cada 40 o cada 48 minutos de juego, igualando los datos. Las deflections. Yo en su momento había explicado que el netball, un deporte hermano del básquet y que mayoritariamente juegan las mujeres en Australia y Nueva Zelanda, en los países de la Commonwealth, en donde, bueno, digamos, es un deporte de canasta femenino el netball, ¿no? Pero dentro del netball computan, entre otras estadísticas, las deflections. Nosotros, cuando computamos los robos de balón, básicamente, durante muchos años, no se han podido distinguir cuando a un jugador le rebota la pelota en el cuerpo y cuando un compañero suyo de equipo toma esa pelota rebotada en el cuerpo de su compañero y se hace con el control del balón. Es a ese segundo jugador en el cual normalmente los estadígrafos computan las recuperaciones de manual, porque tiene que ver con el jugador de equipo contrario que se hace efectivamente con el control del balón. Pero aquel jugador en el cual le rebotó la pelota por parte de un equipo contrario, por parte de un pase del equipo contrario, no se le computa absolutamente nada. Bueno, en las Hustle Stats eso sí se computa y eso se llama deflections. Las deflexiones son las situaciones en las cuales un defensor intercepta el balón del oponente sin llegar a tener el control mismo del balón, el control del balón por sí mismo. Bolas perdidas recuperadas, o más bien, como los fumbles de fútbol americano, es decir, bolas sueltas que uno recupera. Esas son las situaciones en las cuales el balón no tiene ningún poseedor y el equipo recupera el control de la posesión. Screen assist o asistencias tras cortina. Esas son las situaciones en las cuales un jugador bloquea al defensor del hombre con el balón y el compañero de equipo toma ventaja de esa circunstancia para anotar. Charges round, o más bien lo que son las cargas. Básicamente son situaciones en las cuales un jugador provoca una falta de ataque del oponente, es decir, una falta de ataque provocada. Y contested shots o tiros disputados. Ese es el número de tiros en los cuales el defensor intenta oponer resistencia directa anotando el tiro. A su vez, esa estadística se divide acorde al tipo de lanzamiento, ya sea de 2 o de 3. Análisis de datos, la analítica de datos. Como bien sabemos, el básquet profesional ha mirado muy diferente en los pasados 10, 15, 20 años gracias al uso de la analítica de datos. Es casi como si esos modelos analíticos se hayan metido, hayan entrado a la NBA convencional y, digamos, y tuvieran como respuesta un juego totalmente nuevo. Un juego en el cual cada equipo ahora tiene al menos un analista de datos o un equipo de datos. Todos los equipos de la NBA, y así como en los principales equipos FIBA, todos tienen al menos un analista de datos o al menos un equipo de datos. Un juego en el cual cada movimiento es calculado con el objetivo de optimizar una estrategia ganadora. Un juego donde el dato es el rey. Entonces, ¿cómo son usados la analítica de datos? ¿Cómo es usada la analítica de datos en el contexto de la NBA? ¿Está realmente creando valor añadido? ¿O ha vuelto el juego del básquetbol, el juego del baloncesto, de un juego divertido a un juego totalmente predecible e incluso aburrido? Pues bien, vamos a hablar entonces de la creación de valor a través del uso de analíticas en la NBA. El dato
ha devenido entonces frontal y pivotal en juegos de la NBA, donde cada edición ahora se basa en estadísticas y en análisis estadístico. Los equipos tienen equipos de última generación, básicamente divididos en tres vías, en tres estrategias. Estrategias de victoria diseñadas, es decir, estrategias cómo ganar un partido de manera diseñada, estrategias de predicción y estrategias de evitamiento de lesiones, así como también scouting. Las estrategias de diseño de victorias, las Design Winning Strategies, básicamente la NBA instaló 6 cámaras en cada cancha de básquet para colectar datos granulares de los movimientos de los jugadores. Ese dato es analizado por Machine Learning, por modelos de lenguaje de máquina, para recomendar cuál es la mejor estrategia ganadora. O sea, es una estrategia ganadora de diseño. Y bueno, con esa cámara diseña acordemente. Históricamente, los equipos fueron solo capaces de coleccionar estadísticas básicas para sus jugadores, tales como puntos, rebotes, asistencias, etc. Pero hoy en día, y gracias a los sistemas de video instalados, los equipos ahora pueden hurgar más en profundidad los datos, tales como la frecuencia en las cuales los jugadores van hacia adelante con el pie derecho o con el pie izquierdo, o que alguien le diga a los jugadores qué hacer ante cada movimiento específico. Esto ayuda a los coaches a planificar mejor las estrategias defensivas basadas en sus oponentes, decidir qué jugadores deberían hacer matchup quién contra quién y recomendar movimientos ofensivos más inteligentes para sus jugadores, tales como cómo deberían posicionarse y cómo optimizar mejor para un tiro de 3 puntos. Aquí tenemos cómo Stephen Curry, entre otros, o Stephen Curry, James Harden u otros, distribuyen sus tiros. Como todos nosotros bien sabemos, cada vez el tiro de mid-range shot, el tiro de media distancia, cada vez se prescinde. Entonces, cada vez se tira menos de media distancia. O se tira de cerca del aro, o, como proviene el 80-90% de los tiros, todos tiros de 3. El segundo factor es la predicción y el evitamiento de la lesión del jugador. Los equipos han coleccionado puntos de datos sofisticados acerca de sus jugadores a través de chalecos, monitores de sueño, incluso muestras de saliva para moderar los niveles de fatiga y predecir la performance en el campo de juego. Esta aplicación revolucionaria de analítica de datos fue, digamos, lo que permitió a los jugadores descansar sin justificaciones obvias en orden de evitar lesiones. La idea es que cuanto más cansado un jugador esté, más propenso a lesiones. Por ejemplo, los estudios han mostrado que los jugadores se lesionan muchísimo menos si los jugadores descansan por 30 días después de jugar 30 partidos seguidos. Por lo tanto, los equipos de la NBA tienen que tomar decisiones duras, decisiones difíciles, para hacer descansar a sus jugadores clave y evitar lesiones, aunque a la NBA y a sus fanáticos no les guste. Y tenemos también el scouting. Bueno, los datos analíticos se han devenido críticos para el scouting, por cuanto que los coaches, los técnicos ahora confían en análisis predictivos cuando se hacen selecciones de draft. El draft en la cultura de la NBA es un factor muy importante, por cuanto que los equipos se quedan con una elección muy cara por años. Entonces es factor clave que minimicen el riesgo tanto como sea posible, y que la analítica ayude en eso. Que los técnicos hoy en día pueden fácilmente mirar videoclips de jugadores para analizar todos esos datos registrados o traqueados, el tracking de datos. Es decir, la eficiencia en la cual un cierto jugador va a la canasta con su mano izquierda, por ejemplo, e incluso predecir el tipo de jugadores que podrían ser, por ejemplo, la probabilidad de que el jugador devenga un All-Star. Y tenemos también la captura del valor. Acerca de la captura de valor, aunque no hay una correlación directa entre el uso de analítica de datos y la victoria, sí es claro que los equipos que han ya comenzado a capturar valor a partir del uso de datos analíticos son equipos ganadores. Lo que cambió realmente, el mayor cambio, el cambio más importante hasta el día de hoy, es cómo creció el tiro de 3 puntos como resultado de una simple matemática.
La analítica, los modelos de analítica de datos mostraron que los triples crecieron un 35% y por lo tanto, lo que es volumen de tiro, el triple aumentó un 35% en cantidad de tiros intentados y por tanto eso lleva a más puntos que, que incrementar solamente en 2 tiros de 2 y por tanto tomados de cerca del aro. Y como resultado, el promedio de tiros de 3 puntos tomados por equipo se incrementó un 50% desde 2012. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vaya que yo no busco más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Con el último cuarto del programa. Vamos a hablar acerca de la evolución del juego del baloncesto a lo largo de la historia. Al principio, el juego se desarrolló primariamente en acciones lo más cerca del aro posible. A pesar de que había siempre, o hubo siempre, jugadas en estático ofensivas, donde el jugador externo crea el espacio, siempre las jugadas eran diseñadas ya sea o bien para el juego de poste, donde el jugador interno, el ala pívot o el pívot, es la estrella, o para tiros de media distancia por los jugadores externos. Desde que el tiro de campo en aquel entonces siempre valía 2 puntos, el tiro exterior no tenía un valor semántico adicional y siempre que era posible, el frontcourt, es decir, los jugadores interiores, buscaban dominar la pintura. Esta es la llamada era dorada del rebote y duró desde los orígenes del baloncesto hasta bien entrada la década del 1970. Todo cambió progresivamente, pero radicalmente, con la llegada de la línea de 3 puntos, con el arribo de la línea de 3 puntos. Primero, implementada exitosamente en la ABA, aquella liga americana de los años 67 al 76, en la NBA de la temporada 79-80
y en la FIBA desde la temporada 84-85, esa línea casi semicircular inicialmente permitió a los equipos tener una referencia visual en orden de establecer jugadas de playbook ofensiva. El juego en estático podía posicionar a los jugadores externos, al base, al escolta, al alero, por detrás de la línea, para entonces así realizar las correspondientes rotaciones y mover la bola, circular la bola. El juego interior tenía más libertad de movimiento. Los jugadores externos tenían más libertad para pasar el estático y para tirar. El juego en transición aparece en su plenitud. Los aleros comenzaron a hacer un poquito más de todo y el especialista en tiro de tres apareció. El pase en todas sus formas, en estático, en transición y en contraataque, es la estrella del juego. Y los mejores promedios históricos, tanto en la NBA como a nivel FIBA, en esta sección estadística, en las asistencias, se manifestó en esta etapa, la era dorada del pase, que duró más o menos en la FIBA hasta el Open McDonald's de París 97, aquella que ganó Chicago, en la cual Atenas salió tercero, y en la NBA hasta el sexto título de Michael Jordan con Chicago Bulls en la temporada 97-98. A partir de entonces, una era comenzó en la cual los esquemas ultradefensivos devinieron en algo cada vez más notorio. Era algo cada vez más notorio, con defensas en zona haciendo uso y abuso de los esquemas defensivos. De hecho, entendámonos, la presencia internacional, la presencia cada vez mayor de los jugadores internacionales en la NBA causó que la Liga Americana terminara legalizando esta práctica de la defensa en zona en la temporada 2000-2001, aunque con la regla de los 3 segundos defensivos que la FIBA no existe. Y la multifuncionalidad devino a la norma, es decir, todos ya saben hacer de todo y bien. La presencia de un juego cada vez más físico, con cada vez más músculo dentro de la zona de 2 puntos, significó que hubo una cada vez mayor necesidad de descargar el pase hacia afuera para descomprimir lo que nosotros llamaríamos tráfico. Los Boston Celtics en la temporada 2002-2003 establecían con 2.155 el por entonces récord por mayor cantidad de intentos de tiro de 3 de equipo. Y es en aquel entonces donde la figura de la pivot triplista aparece en su plenitud. Por ejemplo, caso de Dirk Nowitzki o Kevin Love. Aquel jugador que en teoría es interno, que sabe cómo capturar rebotes como el mejor jugador interno y tirar triples con el mismo número de conversiones y los mismos porcentajes que el mejor jugador externo. Los mejores promedios y los mejores porcentajes del mejor jugador externo. La era de la ocupación de espacios, que duró más o menos hasta la temporada 2008-2009. Y del big ball al small ball, y del small ball al micro ball. En aquel entonces, algunos técnicos observaron que el juego orientado al triple podía representar una ventaja competitiva. Las ofensivas de tipo run and gun, como por ejemplo Mike D'Antoni o ahora Steve Nash, fueron adaptadas de manera, o Steve Kerr mismo, las ofensivas de tipo run and gun fueron adaptadas de forma tal que en un tiempo de posesión lo más corto posible se intentaba o bien un tiro de 3 o bien un tiro de 2 cerca del aro. El tiro de mid-range shot, el tiro de media distancia, es minimizado, prohibido, casi anatema, para forzar a la defensa a cubrir más y más espacio. Entonces el pivot devenía un tirador más. De 3-2 a 4-1 y ahora de 4-1 a 5-0. El pivot pasa a ser un power center. Si la pivot es power forward, el pivot es power center. Y un juego completamente orientado al triple se manifiesta, donde jugadores como Stephen Curry, James Harden o Damian Lillard llevan el arte de tirar los triples a otro nivel. Estamos hablando de la era dorada del triple. Y nosotros no sabemos cuánto más va a durar, solo el tiempo nos lo dirá. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros en la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barbas.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.